Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Amado Dios, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor, obrando. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Sometemos nuestra razón, nuestro intelecto a ti, Señor. Todo paradigma, Señor amado, toda tradición la sometemos a ti para que tu palabra, Dios, renueve lo que haya que renovar, transforme lo que haya que transformar, cambie lo que haya que cambiar. Señor, disponemos nuestros oídos, disponemos nuestros ojos, disponemos nuestros sentidos para que tú nos hables y para que tu palabra crezca en nosotros. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sometiendo mi inteligencia a Dios. El título del mensaje esta mañana, sometiendo mi inteligencia a Dios. En estos tiempos la ciencia ha avanzado de manera vertiginosa. El conocimiento, el hombre está lleno de conocimiento. Y siempre he dicho, este periodo, esta etapa de la vida o este tiempo que está viviendo el mundo, es donde se ha demostrado el crecimiento del conocimiento del hombre. ¿Cómo avanza la ciencia? ¿Cómo en menos de un año hay múltiples opciones de vacuna? De algo que quizá 10 o 20 años atrás estaríamos en dificultades. Pero cómo los laboratorios, cómo la mente del hombre, los científicos están trabajando y están sacando todo tipo de vacunas para contrarrestar lo que estamos viviendo. Eso habla que el hombre se ha capacitado para hacer casi todo. La ciencia ha aumentado como nunca. Ya en este tiempo casi todo es posible. Casi todo es posible. Nosotros no sabemos, pero ya de pronto tendrán humanos clonados por allá. O sea, la ciencia, el hombre en su conocimiento, su sabiduría, ha avanzado. Casi todo lo puede hacer. Y hablamos aquí no de la inteligencia humana como tal, o sea, no es mala la inteligencia humana. Hablamos es que a través de ese conocimiento y ese desarrollo, la sabiduría humana que hace al hombre prepotente, ese conocimiento, ese avanzar de la ciencia, esa capacidad del hombre ha llevado a que su sabiduría sea prepotente, sea un hombre sin temor de Dios, sea un hombre en donde es independiente, en donde todo lo puede hacer. Esa es la sabiduría humana. La sabiduría humana hace prepotente al hombre y lo hace independiente de Dios. Todos estos hombres que mueven la ciencia son independientes de Dios. Son en su gran mayoría hombres y mujeres prepotentes. Se creen muchos dioses. Llegan a tal punto el conocimiento que algunos se creen Dios. Esa sabiduría humana niega a Dios, niega la existencia de Dios. Ese conocimiento humano niega el conocimiento o la existencia de Dios.
Y es tal el concepto que el hombre tiene de sí mismo, que Dios dice acerca de esto, que el hombre es sabio en su propia opinión. El hombre es sabio en su propia opinión. Y la iglesia de los Corintios estaba teniendo un problema parecido, problemas doctrinales. Los griegos, conocidos por su filosofía, por su religiosidad, por su buscar y experimentar más y más, la iglesia de los Corintios estaba teniendo este problema, problemas doctrinales. Y a través de esta carta, el apóstol Pablo se propone tratar de resolver esos problemas doctrinales. Y hoy Dios quiere que usted y yo dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra alma, para que Dios nos hable y nos guíe. Porque muchas veces, o más bien, aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia a los Corintios. Y el Espíritu Santo siempre le habla al pueblo de Dios, a la iglesia. El Espíritu Santo nos habla a nosotros, porque somos los que nos sentamos en un tiempo de culto, meditamos, escudriñamos la palabra, entonces a nosotros el Señor nos habla. Y aquí en el versículo 1 en adelante el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice a la iglesia, él viene tratando unos problemas cuando usted lee del capítulo 1 de la carta a los Corintios, problemas doctrinales. Ellos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de acá, yo soy de allá. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablarles. Y aquí en este pasaje, el apóstol Pablo le dice, por eso introduce en el versículo 1, así que hermanos, conectando con lo que ya traía explicándoles, conectando con lo que ya traía aclarándoles, dice, como estaban diciendo que eran de Pablo, él dice, cuando fui a ustedes, fui con temor y mucho temblor a donde ustedes. Y dice, no me propuse saber nada. Y termina el versículo 5 diciendo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Escúchame, tu fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres. El mundo tiene fe. Y si usted ve cuando hay catástrofes y cuando hay situaciones difíciles, la gente en el mundo se levanta a hablar de fe. Pero es fe fundada en el conocimiento humano, en sabiduría de los hombres. Mi fe y tu fe debe estar fundada en el poder de Dios, en la grandeza de Dios. Una fe que sobrepasa todo entendimiento. Una fe que sobrepasa todo conocimiento. No debe estar, dice el apóstol Pablo, la fe de ustedes no puede estar fundada ni en Pablo ni en Apolos, sino que debe estar fundada en el poder de Dios. Y hoy Dios le dice a la iglesia, tu fe debe estar fundada en mi poder, dice el Señor. Porque cuando nuestra fe está fundada en el poder de Dios, nada la acabará, nada la destruirá. Aunque vengan situaciones difíciles, esa fe nos hará permanecer confiados en el Señor. Nuestro fundamento, entonces, no debe estar en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Tu fe debe estar fundada, el fundamento debe ser el poder de Dios. Debe ser la grandeza de Dios. Y aquí del versículo 6 en adelante el apóstol Pablo, por eso, le dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y empieza a hablarles de la sabiduría el apóstol Pablo. Los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
¿Para quién? Para nuestra gloria. Para nuestra gloria, dice el apóstol Pablo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si el Sanedrín hubiese conocido sabiduría de Dios, nunca hubiese crucificado al Señor. Usted y yo, escúchame, usted y yo, a usted y a mí no fue revelada esa sabiduría. A usted y a mí no fue entregada esa sabiduría. Y dice en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios, diga, ha preparado para mí. Escúchame, cosas que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene preparadas cosas para usted y para mí. Escúcheme, no va a preparar, ya estaban preparadas desde antes de nacer. Lo que Él preparó, o sea, Dios tiene preparadas cosas para nosotros, pero es para los que aman su nombre. O sea, hay una provisión en el cielo para usted, desde antes de que usted naciera. No es sabiduría de hombres, es palabra de Dios. El tipo de sabiduría que hablamos nosotros no es de este mundo. Escúchame, el tipo de sabiduría que nosotros hablamos no es de este mundo. Por eso la gente del mundo casi no quiere hablar con nosotros. Cuando amamos a Dios, cuando respiramos por Dios, cuando vivimos por Dios, cuando nos movemos por Dios, el mundo no quiere hablar con nosotros. Porque nuestra sabiduría no es de este mundo. Dígame, ¿qué es cierto, hermano? Hay cosas preparadas por parte de Dios para los que le aman. Escuche, Dios tiene cosas preparadas para usted. Y lo que Dios ha preparado es bueno. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Escuche, lo que Dios ha preparado para usted y para mí es bueno. No importa que estés viviendo. Vengo a decirte que hay algo de Dios preparado para ti en el cielo, que te lo va a dar aquí en la tierra. Porque yo sé, escúchame, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pensamientos de paz y no de mal. Escúchame, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios te va a dar lo que tú esperas. Dios tiene preparado para usted y para mí lo que esperamos. Dios es tan bueno y misericordioso que no te va a dar lo que Él quiere, sino lo que usted y yo esperamos. Escúchame, depende de nosotros. Depende de nosotros. Dios es todopoderoso, es omnipotente, es grande, es majestuoso, pero siempre en su misericordia ha permitido que dependa de nosotros. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, o sea, la condición es que usted y yo tenemos que permitir que el Señor entre. Él no usurpa, Él no entra a la fuerza, Él no violenta tu conocimiento, Él no violenta tu libre albedrío, por eso lo dio. Tú puedes tomar la decisión que quieras, pero los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son buenos. Escúchame, pensamientos de paz. ¿Sabe qué es tener paz? Tener paz es no tener falta de nada. Cuando usted y yo decimos, tengo paz con mi familia, tengo paz con mis hijos, tengo paz con mis finanzas, tengo paz con mi esposa, tengo paz con mi esposo, tengo paz con mis papás, tengo paz, todos mis negocios van en paz.
Esa es la paz que Dios quiere darnos. La paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Dios quiere darnos todo conforme a lo que nosotros esperamos. Escúchame, ¿usted qué espera de Dios? ¿Usted cuál fin espera? ¿Usted qué fin espera? El fin que usted espera es lo que Dios le va a dar. Porque los pensamientos de Él acerca de nosotros son buenos. Hay gente que dice, no, pastor, ¿qué hubo, hermano? Y no, pastor, aquí con una prueba que me mandó el Señor, una enfermedad. Es una mentira del diablo. Dios no te manda enfermedades. No, es que quizá Dios me quitó el trabajo. Tampoco. Porque los pensamientos de Dios son buenos. En cambio, el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Jesús dijo, y yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús no vino para destruirnos. Él no vino para quitarnos. Cristo vino para darnos. Él se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Versículo 10 en adelante. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Escúchame, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿Acomodando lo espiritual a qué? Escúchame, la revelación que tiene la iglesia proviene de Dios. ¿Sabe, amado? Por eso usted y yo podemos ver cosas que el mundo no ve. ¿Sabe? Por eso es que usted y yo podemos esperar cosas que el mundo no espera. ¿Sabe? Por eso es que usted y yo podemos creer en cosas que el mundo no cree. Porque si usted sale y le dice a un amigo mundano, ¿usted qué espera para el futuro? A Cristo. Y se va a burlar. Porque es que lo espiritual tiene que acomodarse a lo espiritual. Porque la iglesia tiene la revelación de Dios. Una revelación que viene de Dios por causa del Espíritu de Dios. Es la única forma de conocer todo, la revelación del Espíritu. Humanamente el hombre tiene sabiduría. Y a pesar de que la ciencia se ha aumentado y que el hombre está en capacidad de descubrir de manera muy rápida el antivirus, hay tanto conocimiento humano que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo y decir, vamos a mirar todos hacia dónde vamos. Porque hay orgullo, porque hay prepotencia, porque ahí no está obrando el Espíritu Santo. Está enloquecido el hombre con su ciencia. La palabra de Dios dice que el Señor entontece la sabiduría del hombre. Y el hombre está enloquecido con su ciencia. Y el hombre está enloquecido con su sabiduría. Pero la iglesia va calmada, confiada en el Señor. Nosotros no tenemos de pronto la intelectualidad del mundo, de muchos, pero tenemos la sabiduría de Dios. Vale más que cualquier cosa. Vamos confiados nosotros, sabemos para dónde vamos. Escuche, la iglesia puede decir tranquilamente, un día Cristo vendrá por mí. Porque nos lo reveló el Señor. Porque se acomoda a lo espiritual, a lo espiritual. Escúchame. El espíritu responde al espíritu, no a la mente del hombre.
Ningún intelectual va a pretender que venga el Señor a hablarle a través del Espíritu si no se acomoda a lo espiritual. Stephen Hawking murió toda su vida tratando de desvirtuar que Dios existía, pero jamás, escúchame, jamás el Espíritu de Dios le reveló nada, porque no se acomodó a lo espiritual, sino a la intelectualidad humana. Por eso es que cuando Jesús aparece, los sacerdotes del Sanedrín nunca pudieron entender a Jesús. Las señales, siempre decían, haz señal. Parece que no estaban cuando Cristo obraba, porque no acomodaban lo espiritual a lo espiritual, sino que era sabiduría humana. Dios no te va a hablar, iglesia, si no te acomodas a lo espiritual. Si quieres buscar a Dios con la razón. Por eso el título del mensaje es Sometiendo mi inteligencia a Dios. Señor, no pretendo saber nada. Tú lo sabes todo. Señor, revélame. Por eso hay mucho paradigma, hay mucho conocimiento humano, hay mucha tradición, hay mucho mito que no permite que el hombre reciba al Señor, el Espíritu de Dios le hable, porque está sellado, está cegado, dice la Biblia, por el príncipe de este mundo. Y aún mucha gente en la iglesia anda sometida a su razón, a su inteligencia, y no permite que el Espíritu Santo venga y obre. El Espíritu Santo obra en nosotros. Cuando nosotros le decimos, Señor, obra, entonces Dios viene y obra. Lo que pasa es que a veces creemos que Dios tiene que obrar como yo creo que debe obrar. Y Dios siempre obra de manera diferente, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y Dios viene y obra, a veces de manera sencilla. Cuando el profeta le dijo a Naamán, ve y zambulle 7 veces en el río. Y ese hombre dijo, no, ¿cómo me va a mandar a bañarme en ese río mugroso? Le mandó a hacer algo sencillo. Los siervos tuvieron que decirle, Señor, si te hubiese mandado a hacer algo difícil, ¿lo hubieses hecho? Y así es a veces con nosotros. Dios nos habla de manera sencilla, pero a veces en nuestra estructura intelectual no cabe lo sencillo que Dios está mandando. Porque la Biblia dice que lo débil de Dios es más poderoso que los hombres. O sea, tenemos que permitir que el Espíritu en nosotros se sobreponga a esta carne. Porque es a través del Espíritu como podemos escuchar la voz de Dios. Es a través del Espíritu como podemos saber qué es lo que Dios tiene y quiere para nosotros, entender la revelación. Entonces, el Espíritu Santo interpreta las cosas espirituales, interpreta la gente que tiene cosas espirituales. Por eso el Señor dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos enseña a hacerlo. Pero solo si somos espirituales delante del Señor. Versículo 14 en adelante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Jesucristo es el que justifica, dice la palabra. El hombre natural no puede entender. Por eso uno a veces lucha explicándole a alguien la palabra. Porque para él es locura. Qué locura usted y yo esperar que alguien venga entre las nubes. Qué locura esperar usted y yo que un día nos vamos a ir hasta las nubes.
Qué locura es nosotros estar esperando que este cuerpo sea transformado de lo corruptible a lo incorruptible. Qué locura es esperar que un día Cristo venga bajo su gobierno milenial con usted y conmigo. Qué locura es esperar, escúchame, que un día vamos a estar en la presencia de Dios, donde dice la palabra que las calles serán como de oro y el mar será como de cristal. Qué locura es pensar que un día ya no habrá más muerte. Qué locura es esperar para el hombre natural que un día ya no habrá más lágrimas, que un día ya no habrá más tristeza, que estaremos por los siglos de los siglos delante de nuestro Padre Celestial. Eso es locura para el hombre natural. Qué locura es para el hombre natural que aun cuando usted y yo estemos viendo todo lo que está sucediendo, decimos, pero hay un Dios que nos guarda, pero hay un Dios que nos bendice, pero hay un Dios que nos protege. Qué locura es pensar en eso para el hombre natural, porque el hombre natural no puede discernir lo espiritual. Por eso la iglesia tiene que ser espiritual, porque la iglesia, si no es espiritual, no discierne lo del espíritu. El tiempo ¿en qué tiempo estamos? El hombre natural no discierne en qué tiempo estamos. Eso por allá están peleando en Estados Unidos y el uno que se mete y el otro que no sale. Y eso por allá en el oriente y eso, las inundaciones y eso, la pandemia, eso pasará algún día, sí va a pasar. Pero el hombre espiritual discierne otras cosas. El hombre espiritual discierne que hay últimos tiempos. El hombre espiritual cree que hay un fin conforme a la palabra de Dios. El hombre natural cree que un día caerá un asteroide que destruirá la tierra. El hombre natural cree que la capa de ozono se destruirá tanto que todo se acabe y ahí será el fin del mundo. El hombre espiritual no, porque discierne lo espiritual y lo acomoda a lo espiritual y cree que la palabra de Dios es cierto y cree que se cumple al pie de la letra y cree, como dice la Biblia, que un día seremos llevados al cielo delante de la presencia de Dios. El hombre espiritual cree en las bodas del Cordero. El hombre natural no puede, porque no discierne, porque no entiende, porque no percibe las cosas del Espíritu. Ni tampoco podría hacerlo. Mucha gente en el mundo anhela conocer cosas que van más allá de lo natural. Mucha gente en el mundo está investigando, muchos están investigando dónde vive Dios de manera natural. Mucha gente en el mundo hace algunos años introdujeron unas sondas y dijeron, es que se escuchaban voces en el infierno. O sea, andan buscando las cosas espirituales de manera natural. Jamás las irán a encontrar. Porque lo espiritual tenemos que discernirlo de manera espiritual. Y aún en la iglesia también hay muchos que deseamos conocer más, entender cosas espirituales. Pero aquí la Biblia dice que si la búsqueda es en lo natural, jamás será posible alcanzarlo. Son locura para todo el hombre natural. Son locura para el que dice, yo busco a Dios, pero desde lo natural, desde mi conocimiento. Tu mente debe ser sometida al Espíritu de Dios. Tu mente, tu corazón, tus pensamientos. Por eso Jesús, cuando le dijeron, díganos los mandamientos, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Habla de involucrar, de someter todo el ser a Dios. De someter todo el ser a Dios. Jamás entenderá el hombre natural lo espiritual. No las puede entender porque tiene que discernirlas de manera espiritual. Versículo 16. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Diga conmigo, mas nosotros
tenemos la mente de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Escúchame. Usted y yo tenemos un modelo mental diferente. Nuestro modelo mental es diferente. Tenemos la mente de Cristo. Así al resto no le guste, porque no pueden entenderlo, amado. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. No pueden entenderlo. Y mucha gente le dice a uno, ay, ¿usted qué se cree? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Tenemos la mente de Cristo. No lo dice el pastor, no lo dice el líder, lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. Todo el que ama a Cristo y lo acepta como Señor y Salvador tiene su mente. Por eso podemos discernir y ver cosas que el mundo no puede ver. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Evangelio de Juan capítulo 17. Versículo 20. Mas no ruego, Jesús haciendo su última oración antes de ser entregado. Mas no ruego solamente por estos, escúchame, sino por la iglesia, comunidad cristiana de Bendición Canaán. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Escúcheme, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. En nosotros está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Escúchame, sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Usted y yo tenemos una mente diferente. En nosotros está el Espíritu Santo, en nosotros está el Padre, en nosotros está el Hijo. Nosotros somos diferentes al mundo. Usted y yo nos movemos de manera diferente, vivimos de manera diferente, pensamos de manera diferente y creemos de manera diferente. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Sometemos nuestra vida y nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu al señorío del Señor.